de impacto que nos va a dar la bienvenida al lugar y después vamos con Makers. Buenas noches con todos, qué gusto que estén acá. Mi nombre es Jorge Luis, JL. Yo soy coordinador académico de los programas de emprendimiento de impacto, particularmente liderando el programa de Starbucks y de Pymes. Y pues nada, no quiero robarme los segundos, los eventos de Starbucks Grind siempre son eventos de un llenazo espectacular. Es muy grato ver casa llena cuando Starbucks Grind nos da el honor de poner el lugar. Y pues nada, solamente decirles que son bienvenidos, son bienvenidas y que nos honra mucho que se toquen temas tan relevantes en el ecosistema de emprendimiento como el que va a ser hoy acerca de inteligencia artificial, con dos personas que son más capacitadas para eso, como es Carmen, ya la veo ahí, y nuestro invitado. Así que qué gusto tenerlos acá nuevamente. De mi parte solamente que sepan que nuestros espacios de coworking, nuestros programas de formación de startups, de pymes y también nuestros proyectos de consultoría y el fondo de inversión están ahí a las órdenes, así que por favor síganos siempre en redes sociales, síganos en los diferentes convocatorias y eventos que hacemos, así que pues va a ser muy grato poder colaborar con ustedes de diferentes maneras. Están en su casa y solamente de paso. Muchas gracias. Gracias. Ahora, un aplauso. Creo que la cerveza no está haciendo el efecto que queríamos, está relajada. Ahora vamos con Makers. Makers es nuestro co-host esta noche. Con él, con Makers creamos el evento. Y pues démosle una fuerte bienvenida a Emilio y él nos va a contar qué es su iniciativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos clarito? Sí. Aplaudan ahí si quieren para estar seguros, pero ahora sí con fuerzas, a ver si la voy a hacer. Bueno, sí, yo vengo de parte de Makers y ya les cuento ahorita qué es Makers. En Makers, ¿qué hacemos? Básicamente tratamos de empoderar a la gente más joven, más capacitada y más top de Latinoamérica para convertirse en siguientes líderes, no solo en un trabajo cualquiera, sino en tecnología e innovación. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos a través de 4 pilares realmente. El primero, que es una comunidad de por vida. Una vez que te unes a Makers, tienes acceso a contactos y amistades de más de 7 países de Latinoamérica, con más de 20 compañías que están trabajando en tecnología e innovación. Y básicamente esta comunidad es un poco tu apoyo para que puedas seguir desarrollando, generar vínculos empresariales después si quieres emprender y un poco apostarle al futuro y que puedan realmente despegar, ¿no? El segundo es entrenamiento. Entonces tratamos todo lo que es habilidades blandas y habilidades duras para que puedan destacarse en el área tech. Habilidades blandas, por ejemplo, tenemos un programa de liderazgo con algunos de los fundadores que son top, por lanzar ahí algunos nombres, Andrés Higuado, que también fundó esto, que es de los fundadores de Rappi. También tenemos habilidades duras, que es un poco como entrenamientos de ciclo, que es un poco para la parte de análisis de datos, y son cosas y habilidades que realmente la industria está demandando ahora. Tercero es unas pasantías, no en cualquier compañía y no hacer las pasantías donde vas y sacas copias o te tomas el cafecito, sino más bien pasantías verdaderas. Cuando tú entras en una pasantía en Makers, lo más probable es que no entregues café. Es que el primer día tengas que decidir cómo le vas a pichar a un nuevo cliente o cómo vas a ver el nuevo producto que está lanzando la compañía. Para que tengan una idea, tenemos más de 20 startups en toda Latinoamérica. Algunas de estas son Rappi, Trora, Fruana, que ya valen más de $100 millones. Aquí en Ecuador también hemos tenido algunos Makers y en otras startups como Cryptos, que creo que algunos ya la han de ubicar aquí bien posicionado Esteban, de hecho, que está por ahí, es de Cryptos. Entonces, sí, y el cuarto es, y este es el camino menos habitual, si es que son fundadores, van a poder tener un entrenamiento especializado. Entonces, levantamiento de capital, no de cualquier gente, ya les voy a mostrar, sino gente muy top que ya lo ha hecho antes, que está dispuesta a ayudar. Tenemos también temas de recruiting, entonces, cómo contratar la primera vez si es que eres joven. Muchas de estas cosas son un poco lo que tratamos de hacer para impulsar las chances de que la gente siga emprendiendo y que lo haga bien. Ayúdame. ¿Cómo se ve un maker? En realidad un maker puede venir de cualquier parte de Latinoamérica, no nos importa qué estudia, no nos importa su background, no nos importa si fue a una buena universidad, si fue a una universidad regular, solo nos importa que tenga muchas ganas de seguir aportando al ecosistema, que quiera construir cosas
y que hagan que las cosas pasen. Entonces, mucha ejecución y simplemente que tenga de entre 18 a 24 años. Ese en realidad es el único requisito con el cual nosotros vemos. Y obviamente hacemos todo un proceso de screening para ir descartando bien opciones, pero en esencia es 18 a 24 años, gente que esté construyendo, quiera construir y que quiera acelerar su carrera de una manera que no lo haría solo con la universidad. El fellowship tiene una duración de 3 meses, entonces en 3 meses se van a cubrir varias cosas, como les mencioné, desde el levantamiento de capital hasta ventas y también partes de BizDev y otras cosas similares. Para que tengan ahorita más bien, conozcan cómo ha pasado los anteriores cohorts, tuvimos 2 especies como de entrenamiento que fueron muy buenas. El primero fue el Makers Leadership Series. Lo que hicimos ahí fue gente muy top, emprendedores, operadores de la industria, venían, hablaban, grababan un podcast que es con Novify, que es uno de los podcasts más escuchados de emprendimiento en toda la TAM, y ellos hacían preguntas al final y podían conectar con esta gente que normalmente es difícil de acceder. Y de ahí también tuvimos el Makers Operator School, que es básicamente cosas muy específicas de cómo escalar una compañía. Entonces no siempre desde el punto de vista del founder, sino también, por ejemplo, gente que es operadora, que son Chief Growth Officer o Chief Product Officer, todo ese tipo de cosas que son como ramas más específicas y que habitualmente no la vemos en el día a día. Aquí algunos nombres nada más para que sepan. Estuvo Santiago Aparicio, quien es el cofundador y CEO de Top. Estuvo Auke Van Detkom, que es el CGO de Udox, y antes de eso ayudó a escalar Creana de 40,000 a 4 millones de usuarios, lo cual es impresionante. Y esperamos en el siguiente cohort tener a Enzo Cavalier también, que ya lo tuvimos antes, que trabaja en un fondo de Venture Capital en Silicon Valley que se llama Rich Capital. La comunidad sigue expandiendo, estamos buscando crecer como ustedes, queremos ver más gente joven, gente que ustedes consideren que tiene mucho talento y pueda hacer uso de este programa. Tenemos más de 26 startups que trabajan con nosotros, más de 90 fellows en más de 7 países de Latinoamérica, para que tengan idea: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, tenemos algunos también en Estados Unidos, entonces estamos realmente expandiendo. Lo que ustedes van a tener, si es que ustedes conocen a alguien que vaya a aplicar a Makers o ustedes mismos están considerando, es perks. Si es que ustedes emprenden, van a tener más de $50,000 en créditos básicamente para que puedan tener AWS, Notion, Zendesk, entre otros. Una comunidad de por vida. Una vez que son Makers, no van a dejar de ser Makers nunca, entonces conforme sigamos creciendo, los beneficios siguen siendo ustedes. Y entrenamiento, que como les mencioné es muy específico y sí. Para que tengan también, ahora quisiera compartirles, nosotros hemos ya trabajado con varios fundadores, algunos de estos también han sido fondeados por algunas de las mejores aceleradoras y fondos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y Combinator tiene un portafolio de más de $600 millones, hemos tenido ya 3 startups que han pasado por Makers y por Y Combinator, hemos tenido 2 que han pasado por el Teal Fellowship, que es este fellowship que hizo Peter Hill, uno de los primeros inversionistas en Facebook. Y también Platinum Ventures, que ahora digamos se está posicionando muy bien en Latinoamérica, en México, en Chile especialmente, que han tenido muy buenas compañías como Carla, Examedi, entre otros. Aquí no quiero profundizar mucho porque esto ya lo pueden ver en la página, pero si ustedes quieren saber cómo se aplica y todo, el proceso es súper simple. Se llena un formulario, se responden algunas preguntas de manera muy concisa. Después, si es que es exitoso, lo más probable es que les pidan unas entrevistas para conocer ese Skyfit cultural. Algo que es importante para nosotros en Makers es la parte cultural. No solo queremos buenos profesionales, queremos buenas personas, y nos gusta ver buenas personas. Entonces, nos gusta ver gente que quiera aportar al ecosistema, gente que quiera seguir construyendo sin esperar nada a cambio, y gente que esté dispuesta como a devolver a la comunidad todo lo que ha tenido. Entonces, eso también es parte del filtro. Y después, si es que aplicas como business, vas a tener que hacer un caso de estudio. Si es que aplicas como coding, vas a tener que hacer como un coding exercise, que ahorita es un MVP relativamente simple. Nuestro equipo en realidad ya tiene experiencia identificando talento joven. Bueno, el cofundador de Makers es Andrés Bilbao, es uno de los cofundadores de Rappi. Ha trabajado construyendo muy de cerca más de 18 startups.
Ahorita digamos que tiene un margen de éxito bastante elevado, aparte es inversionista, entonces está muy bien conectado con el ecosistema, y eso también nos sirve a nosotros para identificar cuáles son los rasgos que vamos viendo en las startups que entran, como también el talento joven. Nuevamente, las personas que trabajamos en Makers ya tenemos un poco de experiencia, honestamente no somos los mejores, seguimos aprendiendo, pero ya tenemos experiencia en todo lo que es el ecosistema. Camila Sancanela, quien es la cofundadora, también fue inversionista en B2, trabajó muchos años en producto en Rappi. Alan Arguello, que ahorita es el Program Manager, creó, fundó una startup que se llama Trendy, que fue fundada por Platinum Ventures. Antes de eso trabajó en Vic, que es una de las startups más grandes de audiolibro de Latinoamérica. Y bueno, en mi parte yo trabajo también en B2, entonces hago un poco de scouting de las startups. Antes de eso trabajé en el equipo de Growth de Listopro, que es una empresa de JarTech en México, y también tuve mi propia startup. Sí. Entonces, en poco, nosotros ya estamos trabajando muchísimo tiempo con gente joven y también con gente experimentada. Lo que les quiero decir es, tenemos esta oportunidad enfrente, si es que conocen gente joven o si es que ustedes están considerando, si yo tendría que emprender de nuevo, aplicaría Makers sin duda, haría mi camino mucho más fácil, menos doloroso, porque te das contra el suelo muchísimas veces y te abriría un montón de puertas que quizás tú ni siquiera consideraste. Entonces creo que es un golazo si es que quieren empezar a emprender o piensan emprender en los próximos años. Bueno, es conmigo, si es que quieren conversar, tienen preguntas, encantado. Gracias Startup Grind por esto, a todos los chicos, a todo el equipo. Carmen, gracias por venir, Esteban igual, y bueno, gracias a todos, disfruten. Bueno, ahora sí les damos la bienvenida a Esteban Trujillo y Carmen de la Cerda al escenario, y pues vamos a comenzar con el Fireside Chat junto con Marie de Makers, que va a ser nuestra co-host hoy. Un fuerte aplauso para ellos. Recuerden que nos pueden hacer preguntas. Fireside Chat va mucho más de cuántas preguntas ustedes pueden, al final de las preguntas que nosotros tengamos, pueden hacernos. El micrófono va a pasar, entonces mientras vamos haciendo la entrevista, ustedes también vayan sacando sus propias preguntas. Lo primero, como el sillón es pequeño, me voy a sentar aquí. Perdón, Fer. Detalles técnicos. A ver, vamos a empezar por presentarnos, ¿no? Carmen, si tú te puedes presentar, por favor, y después vamos con usted. Bueno, qué gusto estar aquí. Como ya dijeron, mi nombre es Carmen de la Cerda, soy Managing Partner en Wentry Ventures. A nivel personal, me presento, soy ex diseñadora que se convirtió en inversionista de Venture Capital. La historia es bien larga, así que no les voy a aburrir, pero los últimos casi 7 años vengo ayudando a construir Wentry, que no nació como fondo. Nunca pensamos que íbamos a terminar siendo un fondo de Venture Capital. Más bien nacimos queriendo construir el ecosistema de emprendimiento tecnológico. Empezamos desde haciendo eventos, teniendo coworking, pero siempre conscientes de querer compartir contactos, conocimiento y capital a los founders tecnológicos de la región, empezando por Ecuador. Mientras fuimos invirtiendo como inversionistas ángeles, nos dimos cuenta que estábamos creando un problema que solo se resolvía levantando capital fresco y montando un fondo y siendo el primer fondo institucional del Ecuador.
y en esa tarea estamos ahora. Estamos arrancando nuestro segundo fondo. En el fondo 1 alojamos 23 inversiones, la mayoría de ellas de founders ecuatorianos, y para este segundo fondo ya abrimos un poco el ente geográfico, enfocados mucho en B2B. Gracias, Carmen. Vamos a usar solo porque el otro se dañó. Bueno, mi nombre es Esteban Trujillo. Yo voy a seguir un poco la línea de contar la historia de Carmen. Yo soy ingeniero mecánico, luego di el salto al tema de tecnología, así que si lo están dudando de dar ese salto, háganlo. Estoy ahorita en criptos, soy Product Manager, manejo el área de data y inteligencia artificial. Empecé en criptos cuando criptos teníamos 8 personas, ahorita bueno, de la ayuda también de Carmen, ella conoce bien la historia, hemos crecido, somos ahorita una empresa de 35, fui uno de los primeros del lado de criptos, voy más o menos casi 4 años y ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Criptos, para que tengan una idea, es una startup de inteligencia artificial que se encarga de clasificar documentos a nivel de la sensibilidad. Entonces, de mi parte y con el equipo que tenemos atrás, nos encargamos de hacer todos los algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, que se encargan de hacer toda la clasificación. Yo me presento. También voy a aprovechar para presentarme. Yo soy Mari, soy embajadora en Makers, vine de fundar el Club de Innovación en la San Francisco y de anotarme ahí un par de goles ahí enviando un par de startups a Suiza a un programa global. Es súper curioso porque le conozco a Carmen desde que yo tengo 18 años. Ahorita tengo la maravillosa oportunidad de apoyar startups en Kruger Labs. Mi misión es básicamente darles todo el seguimiento desde que están en una etapa de cómo construyen el modelo de negocio hasta la etapa de ya construcción y levantamiento de capital con Ventures Capitals como los de Buen Trip. Por ahí igual tuve la maravillosa oportunidad de conocer a Alfonso y a Cristian cuando recién estaban empezando con criptos, entonces nada, qué gusto poder compartir con ustedes. Y para ya no hacer más largo el tema de las presentaciones, pues qué tal si vamos empezando con las preguntas. Y justo antes de empezar con el evento estábamos comentando sobre todas estas cosas que hacen y esto creo que ha sido como un boom ya en las conversaciones cotidianas. Y ¿cuántos de ustedes han utilizado por lo menos para alguna de sus tareas del día cotidiano ChatGPT? Todos. Sí, ya. Y se volvió un tema tan interesante y es súper curioso ver igual cómo de aquí a futuro vamos a seguir viendo más startups que están emprendiendo en este tema. Y las preguntas tras de cámaras eran como qué problemas están resolviendo las startups en base a inteligencia artificial. Y del lado de Carmen, cómo se dan cuenta del lado de los venture capitals que realmente son empresas son startups basadas en inteligencia artificial, porque es muy peligroso vender humo en este ecosistema. La pregunta concreta es, ustedes están muy en contacto con el ecosistema en América Latina alrededor de las startups, alrededor de cómo están levantando capital, en qué están decidiendo invertir. ¿Qué tal ven cuáles son como las startups más emocionantes, además de criptos, que están solucionando esos problemas con respecto a la inteligencia artificial? ¿Y qué clase de problemas son interesantes, son valiosos resolver en este momento? Esta pregunta va para los dos, así que vamos a empezar con quien conoce de cerca el producto, el mercado, los datos. Así que Esteban, te voy a pasar primero la palabra y luego vamos con Carmen. Súper, muchas gracias. A ver, creo que el tema de la inteligencia artificial es un tema bastante hablado ahora y creo que primero hay que tener el concepto de lo que es la inteligencia artificial, que básicamente está intentando emular la inteligencia humana y desde ahí parte todo el hecho de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, hay diferentes métodos de hacerlo, como los famosos que son ahorita Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, habrán visto muchos cursos de esos. Pero en realidad hay cosas que nosotros los humanos hacemos muy simples y esa simplicidad, al emularla dentro de alguna herramienta tecnológica,
es lo que crea como tal una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el conjunto de muchas cosas y no de solo aplicar a veces conceptos que son muy rápidos de hacerse, pero que no se basan teóricamente en la inteligencia artificial. Les voy a poner un ejemplo de una startup que vi en un demo de ella hace tal vez unos 2 años, que ellos eran una startup de medicina y lo que hacían era automatizaban el proceso de levantamiento de información cuando un paciente iba a una consulta. Entonces, ellos, no me acuerdo bien la métrica, pero daban más o menos como el 70% del tiempo que un médico está teniendo un paciente pasa en la computadora levantando la información. Seguramente les ha pasado, ustedes están contándole un problema a un doctor y el doctor básicamente está levantando toda la información en una computadora antes de darles a ustedes la atención que se merecen, por ponerlo así. Entonces, esta startup lo que hacía era escuchaba la consulta del doctor, el doctor estaba 100% enfocado en el paciente y con algoritmos de machine learning, de reconocimiento de voz, levantaban ya toda la historia médica del usuario mediante la interacción que tenía el usuario con el doctor. Entonces, esa es una de las aplicaciones que a mí, la verdad, me quedó rodando en la cabeza porque ese creo que es un problema que hemos visto todos y ahí es donde ustedes pueden ver un problema que se aplica, el tema de la inteligencia artificial a nivel de tareas que son tan simples y a veces tan triviales como el levantamiento de información. Wow. Y bueno, vamos del lado de la plata. Porque chévere tener ideas, tener un productazo, pero muchas de esas ideas y productazos no salen a flote o no siempre escalan con el impacto que quisiéramos si es que no hay un buen venture capital detrás soportando como la gestión de Wentrip. Entonces, Carmen, ¿qué has visto tú con respecto a las más de 500 aplicaciones que te llegan para cada cohort de Wentrip? ¿Qué problemas están resolviendo? Y la misma pregunta de hace un momento, ¿cómo ustedes evalúan que realmente no es humo, sino que son startups basadas en inteligencia artificial? Ahí tal vez les anticipaba que me voy a quedar un poquito de cringe, porque si vemos el número, digamos, hablemos de esas 500, un buen número pueden estar en su one-liner, es decir, somos el XY que solucionamos esto para, qué sé yo, el delivery de trago con inteligencia artificial. A veces solo siento que está ahí para hacerle un poquito más alta la valoración, un poquito más atractivo, para subirse a un tren que están dando a toda, ¿no? Entonces creo que desde los ojos de un inversionista hay que ser como muy crítico en cuando la inteligencia artificial se vuelve parte core de la propuesta de valor de lo que se está construyendo y cuando es casi una muletilla, ¿no? Casi una muletilla, pero bueno, aquí tenemos criptos, tenemos también One Mentor, que se está viendo casos de uso reales, pero también hay que ser muy conscientes de qué hace falta para que una startup nazca data driven y nazca, digamos, con los cimientos fuertes en cuanto al conocimiento de los fundadores, en cuanto a las primeras contrataciones que están haciendo, y eso es lo que vamos nosotros también preguntando, indagando cuando analizamos las 500 aplicaciones, que es cuando más temprano nos llegan, pero también cuando ya analizamos oportunidades de inversión que están ya con tracción bastante más avanzadas, poder rascar un poquito la superficie y ver si es que de verdad están preparados para implementar algo con inteligencia artificial, si es que su arquitectura está lista, bien armada, robusta para alojar esos datos y después potencialmente usarlos con inteligencia artificial o potencialmente no, pero si no, tal vez están en el día 1 hablando de inteligencia artificial y les falta, están en pre-kinder y les falta irse a la universidad y después podrán implementar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por un lado es qué tan bien armados están, y por otro lado es si es que lo que están construyendo necesita inteligencia artificial en su core o va a ser un uso satélite que se va a convertir en un feature, pero tal vez no son una organización, una startup, una compañía de inteligencia artificial. Entonces creo que sí hay que poder distinguir, y lo único que cierro es, hace 2 años esa muletilla era blockchain, ¿no? Entonces
somos el XY para delivery de tramos con blockchain, digamos, pero simplifiquemos. Entonces, si es que eso es reemplazable, ¿no?, por blockchain o el término del día de mañana, creo que sí levanta miradas para ver si es que qué tan real es. Si es que es un caso de uso real, eso ya se empieza a oler y claro que es súper atractivo, ¿no? ¿Y ustedes están invirtiendo en esa clase de startups? ¿Han visto casos de uso? ¿Qué están haciendo en Metro? Claramente sí estamos invirtiendo, invertimos en criptos antes de que se definan a sí mismos como una compañía de inteligencia artificial. Creo que ya estaban súper bien armados para hoy por hoy que su one-liner sea eso y es súper creíble, ¿no? Pero en el día 1 el problema a solucionar era más grande que la necesidad de implementar inteligencia artificial. Creo que eso es digamos, a veces es poner como dicen los gringos, ¿cómo se llama? Como el carruaje delante del caballo, ¿no? Que en cambio fluye mucho más y es que tiene sentido. Pero bueno, ahí ya me callo. Y sí estamos invirtiendo en casos de uso que tienen sentido. También invertimos en etapas tan tempranas que a veces no se sabe dónde va a derivar ni la propuesta de valor, ni el producto, ni nada, sino que más bien estamos viendo equipos súper talentosos que han detectado un problema gigantesco y que tienen lo que hace falta para construir un buen producto, lo que hace falta para atraer talento de primer nivel y entonces medimos mucho más el tema humano, casi más que la tecnología. Entonces, que muchas de ellas terminen implementando temas de inteligencia artificial se va a dar, pero no es un lente activo, ¿no? Chévere. Gracias Carmen y Esteban. Un poco para seguir con la conversación, mi pregunta es para Esteban y es, ok, si bien hay estos satélites que giran alrededor de la compañía y la compañía haciendo, en discurso estamos usando inteligencia artificial para resolver un problema, yo estoy seguro que muchos de los emprendedores que están aquí tienen o piensan hacer una startup con inteligencia artificial. Y mi pregunta es, desde el producto, como 5 cosas que tengan que tener en cuenta para diseñar un producto aterrizado, si están haciendo ya y quieren hacer la tecnología que les recomiendas, y cómo crear ese tipo de productos. Claro. A ver, creo que todo parte del hecho de cómo recolectamos los datos. Es decir, no podemos hacer inteligencia artificial si no tenemos datos. Nosotros como humanos aprendemos de los datos. Entonces, uno de los, y bueno, hablo personalmente de mi experiencia en criptos, uno de los factores donde nosotros nos enfocamos un montón es la adquisición de los datos como tal. Trabajamos mucho en adquirir data que sea de calidad, data que sea correctamente etiquetada, porque eso luego alimenta los modelos que al final alguien más dice ese modelo que tú lo vas a usar, lo vas a acoplar y vas a tener algo entrenado y automatizado, pero todo se basa primero en la recolección de los datos. Entonces creo que como primer punto pondré sobre la mesa eso, el tema de ser innovador al momento de recolectar los datos. Pueden venir de donde sean, pueden venir tú escuchando, tú haciendo el trabajo manual. La mejor forma de aprender es hacer el trabajo manual y después automatizarlo. Entonces, ese como primer punto. El segundo punto creo que es tener una arquitectura que te logre sustentar eso. Si bien cuando eres una startup no sabes en realidad cuánto vas a crecer, entonces no puedes armar algo súper grande como para soportar la data que llega, por ejemplo, a Facebook, que son miles de millones de data entries, pero también tienes que ser un poco realista de cuánto vas a crecer. Es un poco difícil y creo que eso es uno de los retos, pero eso, como segundo punto pondría el tema de la infraestructura como tal. Tercero sería ya un poco, hablando a nivel técnico, el tema de los algoritmos como tal. No casarse con un algoritmo solo porque te gusta, solo porque lo escuchaste, solo porque leíste en un blog. A veces esas cosas, casi todos los algoritmos a veces te dan el mismo resultado, si es que los ocupas de la misma forma, entonces no hay mucho ahí. Y el cuarto punto, el quinto creo que te lo voy a deber,
Pero el cuarto punto, creo que es lo que mencionaba al inicio. Nosotros, cuando tú piensas hacer algo con inteligencia artificial, piensa primero cómo lo haces tú como humano. Entonces, si es que tú como humano resuelves algo que es 2 más 2, no necesitas implementar un algoritmo de machine learning para resolver el 2 más 2. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque a veces nosotros, al estar invadidos en este mundo de todas las tecnologías que te llegan, todo lo nuevo, todo lo innovador, todo lo que vas teniendo, a veces quieres utilizar ese tipo de cosas y te vuelves un poco loco de toda la demanda que hay para tú poder utilizarlo. Y finalmente das vueltas en círculos y te das cuenta que en realidad la solución estaba aquí al lado tuyo y pues nunca la pensaste. Entonces, creo que el cuarto punto es más que nada, si se está pensando en hacer alguna solución con inteligencia artificial, primero se tiene que pensar en yo como humano, cómo estoy resolviendo ese tipo de cosas, cuál es mi proceso atrás de mi cerebro tal vez que me lleva a tomar esa decisión. Si es una decisión muy simple, pues no necesitas meterle nada de probabilidad ni nada de eso, es una decisión muy simple, es un 2 más 2. Entonces creo que esos serían los 4 pilares que te podría decir. Gracias. Antes de continuar con las preguntas para nuestros increíbles speakers, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes vinieron porque les interesa aplicar a Makers Fellowship? Alce la mano. No sé qué espero yo. Oh, muy bien, súper. ¿Cuántos de ustedes trabajan en la industria de la tecnología o están pensando migrar a un trabajo dependiente de skills tecnológicas? Alce la mano. Ok. Y de las personas que alzaron la mano que están aplicando a Makers, ¿cuántos de ustedes piensan convertirse en los siguientes founders de una empresa basada en tecnología? Cool. Ay, no diga. Trabajo que hacer. Entonces, esta pregunta va muy orientada con respecto al talento. En Makers estamos muy enfocados en incubar a la siguiente generación de líderes de la industria tecnológica en toda Latinoamérica. Y tengo 2 preguntas, tanto del lado ya técnico, en el punto del startup, donde conseguir talento desde la etapa inicial hasta la etapa de madurez para seguir creciendo es un proceso hipercrítico. Entonces, cuéntame tú, Esteban, desde tu rol como data manager, ¿qué skills estás buscando en un perfil junior y en un perfil ya un poco más senior con respecto a los cargos que necesitan en criptos para poder sacar adelante una startup basada en ella? Creo que bueno, voy a empezar por el tema de junior primero. Creo que la mentalidad junior, y todos hemos sido junior en algún momento, es, al menos para una startup, es súper importante no tener miedo de romper las cosas. ¿Ya? Para eso tienes a alguien arriba que te está respaldando, que te está sujetando, que te dice, si yo no te creo, pues demuéstrame que no es así. Entonces creo que esa mentalidad que es ágil, que a veces no se las encuentra en personas que ya tienen una trayectoria un poquito más elevada en temas de años de experiencia, creo que es súper importante en Junior, ¿no? Más allá de los skills que tú puedas tener, porque al final los skills se aprenden, es el tema de la actitud que tú puedas tener. Y a veces dentro de mi experiencia en criptos, creo que se ha visto mucho cuando alguien entra y cuando eres una empresa chiquita te das cuenta de cuando una persona no misma, o sea, no es de ese mundo. Entonces, para los juniors sería mentalidad de entren y traten de romper las cosas, hagan preguntas, nunca se queden con la duda. Si tienen que proponer algo, propongan. La cultura de las startups es para eso. Mucho del crecimiento y de la buena comunicación y de lo que, por qué a la gente le gusta trabajar en una startup y por qué no, es eso. Es a veces la agilidad y la libertad que tú tienes para decidir, para proponer soluciones, para equivocarte. Eso creo que es algo muy importante, y yo les hablo desde mi experiencia. Yo prácticamente empecé así en criptos, entonces eso fue algo que a mí me ha llevado hasta donde estoy ahora. Y en tema de talento senior ya va un poco más enfocado a la calidad del producto, a lo que tú puedas hacer como proponer iniciativas nuevas, pero también acoplarte un poco a la cultura de la startup como tal.
En temas de senior, pues hay mucha gente que tiene ya diferentes skills, que los han aprendido en diferentes industrias. A veces el tema de la industria pesa bastante, de dónde vienes. Si es que trabajas en una empresa muy tradicional, a veces dar ese chip y tener ese cambio que cuesta bastante, lo hemos visto nosotros. Y creo que en talento senior son los skills y básicamente la calidad con la que a veces tú, cuando eres una startup, no puedes construir calidad porque necesitas velocidad, y llega un punto en el que necesitas construir calidad. Wow, qué valioso, Esteban. Voy del lado de Carmen, y el otro día que estabas en el foro de empresas de la BCTQ, mencionaste algo sobre el perfil de founders que buscan en Buen Trip, que tengan este ADN Buen Trip. Entonces, muchas veces hay muchos founders que se saltan esta etapa de ser juniors y van directo a ser founders. Entonces, cuéntanos un poquito, y aquí la pregunta va en 2 puntos. ¿Qué ves tú como inversionista con respecto, qué es el ADN Buen Trip que tú buscas en los founders? ¿Qué tanta experiencia tiene que tener el founder, y más cuando se lanzan a construir algo súper arriesgado y productos en inteligencia artificial? Y mi segunda pregunta es un poco más direccionada sobre qué problemas, de aquí como para que las personas saquen insights, ¿qué problemas ves tú que son importantes, relevantes, valiosos para resolver con inteligencia artificial, y que tú dirías, ahí lo voy a invertir? A ver, ahí hay como 5 preguntas. A ver, de la primera te la divido en 2, para empezar. Nosotros, cuando analizamos una compañía para invertir, ya sea que venga a través de programas de aceleración o por fuera, da exactamente lo mismo. Sí analizamos la oportunidad de mercado, el producto, si es que lo hay, cómo está a la fecha, el equipo en cuanto a, digamos, hard skills y cómo está compuesto, qué tal versus el equipo fundador, si son 3 ingenieros graduados de la misma generación, de la misma universidad, o si hay un ingeniero, alguien más de negocio, alguien más de comunicación, ni entiendo, ¿no? Pero si están diversos entre ellos, qué tan grande es la oportunidad de mercado, no sé si ya lo dije, el espacio donde están emprendiendo, etcétera, etcétera, todos los checks, ¿no? Y una vez que decimos, ok, todo esto funciona, pasamos a la parte que para nosotros es una de las más importantes, que es medir el buen tripness del equipo fundador. Y el buen tripness del equipo fundador ya no tiene nada que ver ni con industria, ni con producto, ni con nada, sino es ese ADN cultural que es muy difícil de imitar, digamos. Ya hemos venido preparando un pool de preguntas, ciertos patrones que detectamos entre los equipos en los que hemos invertido y hemos tenido lecciones aprendidas, en los que hemos no invertido por temas, digamos, más como de tripa, ¿no? de gut feeling, y que dices, ¿cómo tangibilizo esto? Ya creo que nos estamos acercando a un proceso que nos ayuda a, repito, determinar qué tan buen trip, o qué tal el elemento buen tripness. Y eso es que estén dispuestos a dar primero antes de recibir, que cuando tengan éxito los fundadores sean los siguientes mentores de otros founders, ya sea que son del portafolio o no de buen trip, pero que nos ayuden en esta misión de construir ecosistema, que si tienen liquidez sean inversionistas de ángeles, que ayuden a destrabar cosas dentro de sus equipos, que puedan construir una cultura valiosa a la interna. Entonces, todo este tipo de cosas las analizamos por fuera de si es que es una AI, si es que es blockchain, si es que es de cripto, si es que están en agro, en fintech, en logística, está exactamente lo mismo. Esto es como un valor que medimos aparte. Y es como, si están aquí, nos vamos y nos tomamos un café, una cerveza largo, y si no, pues
lo hacemos virtual. Entonces, eso por un lado. ¿Dónde era? ¿Qué insights les darías a las personas para decir, no sé, voy a emprender o voy a tratar de resolver tal problema porque en este momento es valioso resolverlo, vale la pena resolverlo? Espera, ya me acordé de otra cosa que te quería decir. Esto de me lanzo a emprender ahora siendo junior, digamos, o siendo un founder en potencia, qué tan joven, qué tan experimentado tengo que ser. Creo que hay el tipo de founders ultra talentosos, recién graduados de la universidad, que empiezan algo y tienen un éxito brutal, pero la data muestra que los founders más exitosos son los que vienen de haber ganado conocimiento en una industria, en un espacio, en otra startup, y después se lanzan a emprender, ¿no? Entonces, sí hay un poco este mito de el que no acabó la universidad, que es el caso de criptos, de los founders de criptos, pero esa no es la norma, ¿no? Entonces, creo que no hay que dejarse llevar por mitos o por patrones, sino entender si es que le diste el clavo a un problema gigantesco de solucionar, no importa tu edad. Pero por lo general, los founders que vienen con un conocimiento profundo de industria, de haber estado contra el planeta en la banca y querer resolver un tema fintech, porque ya conocen muy desde las tripas el problema, o que vienen de estas startups que se están convirtiendo justamente en academias de founders, como ha sido Rappi en Colombia, que ya lo hemos visto también en criptos, que los mismos founders también, si son buen trip, van a propiciar que nazcan nuevas compañías mientras están ayudando a construir, por ejemplo, criptos, ¿no? Entonces les dan alas y les dicen, ya, ahora sí has llegado lo suficientemente lejos, te quedas o montas lo tuyo, ¿no? Pero ese tipo de cosas las vemos pasar y la verdad es que nos encanta. Pero se ve poco founders sin experiencia en ninguna industria, sin haber posiblemente trabajado para nadie, y que empiecen y que levanten capital y que tengan éxito. Sobre todo ahora ya el mundo de levantar capital está más difícil, entonces no vale con tener un lindísimo pitch deck, salir a levantar plata y empezar a operar, ¿no? Entonces ya el mundo es un poco más difícil. Pues muchas gracias por las respuestas. Sí, yo estoy muy de acuerdo en lo del bootstrapping, ¿no? Las empresas que en realidad puedan llegar a un punto de equilibrio, por lo menos son las empresas que van a considerarse más para estos fondos de inversión. Yo tengo una pregunta a los dos, y es un poco, ya hablamos de equipos, hablamos de experiencia, hablamos de cómo el producto, pues, puedes crear un producto que tenga que ver con inteligencia artificial o no. Y lo siguiente para mí es, ¿cómo ven el futuro en las industrias? ¿Cuáles son las industrias que más prometen, si se puede decir de alguna forma? Yo sé que el problema siempre es el que hay que resolver, pero por ahí pueden guiar a los emprendedores a enfocarse en algo más. Voy a empezar con Carmen y después con Esther. Creo que hay que enfocarse en las grandes áreas de la economía, las que más estáticas han estado a lo largo del tiempo. Son esas las que necesitan seguramente disrupción, ¿no? Entonces hay mucho espacio, y ha venido habiendo espacio, pero creo que no se acaba. El espacio que hay en fintech, por ejemplo, en educación hay un espacio gigantesco. Salud es una industria altamente fragmentada, que si es que ha entrado tecnología, pero ha entrado la tecnología a resolver pedacitos, ¿no? Pero hay actores que están buscando como aglutinar toda la industria. Bueno, logística también tuvo su ola grande. Creo que ahí habrá un poquito más de saturación en startups que ya están resolviendo cosas, pero un buen, digamos, barómetro es entender la economía, sus grandes áreas,
y ver las que los incumbentes siguen teniendo, los incumbentes, digamos, los corporativos, los grandes actores siguen teniendo demasiado poder y están demasiado cómodos. Creo que eso es como algo que debería levantar antenitas de venir para que entrar a resolverlos con tecnología de manera más ágil, por ahí. De mi lado, y bueno, totalmente de acuerdo con Carmen, creo que es, a ver, y hablando de una perspectiva también un poco sesgada de mi lado, que yo prácticamente profesionalmente crecí en el mundo de las startups, veo muchas cosas yo que pueden ser automatizadas y eso a veces me genera un poco de conflicto, porque es como, ¿por qué nadie la automatiza? Obviamente tienes que considerar un montón de factores alrededor. Pero... un poco más sentimentales. Creo que se pongan la mano en el corazón. Y tú, Esteban, como manager de una de las áreas más críticas de criptos, y tú, Carmen, como alguien que ve levantar miles de millones de dólares y también como ve caerse startups casi todos los días. Quiero que me cuenten esos consejos que les darían a futuros founders con respecto a cómo sacar adelante una startup en este mundo que se está abriendo mucho espacio, que a veces pueden estar basadas o a veces solo puede ser como parte, una de las partes de la propuesta de valor, la inteligencia artificial, pero de manera general creo que a todos les va a interesar mucho conocer su experiencia. ¿Qué consejos les darían a esos futuros founders? Chuta, complicada pregunta. Creo que como primer consejo, y hablando como alguien que no ha sido founder de una empresa, pero estuve dentro del equipo fundador de la empresa y luego vi todo el movimiento, creo que lo primero básicamente es encontrar un problema real. Entonces, un problema real, tangible. Creo que hay muy pocas empresas que logran crear un problema para el usuario, como puede ser tal vez Facebook en su momento, que creó una necesidad para los usuarios y ahora todos usamos Facebook. Pero en realidad lo que necesitas es encontrar un problema que te duela, que le duela a otra persona y que esa persona le diga a la otra persona que te duele también. Entonces, encontrar el problema es algo muy clave. El tema de la experiencia, como se acaba, me pesa mucho. El otro día leí un artículo que más o menos una persona que ya ha trabajado de 1 a 3 años tiene más o menos un 60 o un 70% de probabilidad de tener éxito como founder, comparado contra las personas que no tienen ninguna experiencia, ¿no? Y eso básicamente es porque tú vas aprendiendo qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, y si es que vas a trabajar en una empresa, la empresa te da la facilidad, y si es una startup mejor, de que tú te equivoques y aprendas de esas equivocaciones. Y tal vez cuando sales a emprender, pues ya no te equivocas en ese tipo de cosas, que a veces por la ignorancia que hay en el tema de la experiencia laboral, puedes cometer ese tipo de errores que a veces son muy de novatos, ¿no? Entonces, y les vuelvo a decir, esto lo digo desde una perspectiva de alguien que no es founder. Y de la adopción de inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes han usado inteligencia artificial? ¿Pueden hacer las manos? Todos ChatGPT. Ya, ¿quién ha usado lo que no sea ChatGPT? Bastante también. ¿Y quién quiere emprender y quiere hacer una startup con inteligencia artificial? Ok, esta pregunta es para poner como un contexto de, hablemos de adopción. Hablemos de qué tanto están adoptando la nueva tecnología las personas. Yo sé que la inteligencia artificial es, digamos que en términos de adopción versus Google o versus Facebook, es mucho más el impacto que ha tenido, pero en realidad, ¿cuánto, y esta pregunta para ustedes es, y sobre todo para el producto, es, tú les dices, ¿cuándo les dices y por qué les dices que es inteligencia artificial? ¿No? O sea, ya hablando del lado del usuario, ¿y es relevante en un punto, no relevante en un punto? Y lo otro un poco para Carmen es, ¿cuánto la cejita de inteligencia artificial es solo una cejita que va a pasar de moda?
como el blockchain, o va a ser más algo que ustedes buscan a 5 años, a 10 años, a 15 años? Primero vamos con Esteban, y es ¿cómo has visto la adopción de los usuarios? Y para Carmen es ¿cómo has visto ese futuro en la industria? En el tema de adopción de los usuarios, creo que está más que nada en la facilidad en la que alguien que hace inteligencia artificial te da para que la uses. ChatGPT es una herramienta súper, hiper, mega sencilla de usar. Es fascinante a veces las respuestas que te da. La adopción de ChatGPT también creo que es un tema muy mediático, entonces eso también es un punto que hay que considerar. La adopción en términos de inteligencia artificial en Latinoamérica, en mi experiencia y trabajando ya más con empresas, sí es un poco lento, y es porque nosotros, por ejemplo, siendo una empresa que se basa en inteligencia artificial, necesitamos que nuestros clientes entiendan lo que es inteligencia artificial, pero a nuestro modo, y esa adopción a veces es un poco muy complicada. ¿Por qué? Porque tienes muchos conceptos y muchos actores alrededor de la inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial a veces es un poco mal concebida, y es desde la concepción de inteligencia artificial, es lo que les decía, es básicamente tratar de emular la inteligencia humana, pero hay muchas cosas chiquitas que a veces por ejemplo, en mi caso, nuestros clientes sienten que por el hecho de tener inteligencia artificial es una herramienta totalmente mágica. Entonces, y eso no es así, ¿no? Si ustedes les digo, pónganse a evaluar las respuestas de ChatGPT, denle 5 respuestas malas y la sexta va a ser una respuesta mala de ChatGPT. ¿Por qué? Porque no puedes tomar como verdad algo de lo que no conoces cómo está construido en el fondo. Nuevamente parto del hecho, la inteligencia artificial es tratar de emular la inteligencia humana, y nosotros como humanos somos muy imperfectos. Nosotros cometemos errores, a veces en el tema de la razón tomamos decisiones muy racionales, y esas decisiones nosotros las tratamos de llevar a una tecnología, de construir una tecnología que trate de emular la forma en la que nosotros pensamos. Entonces, si es que nosotros estamos pensando mal, si es que nosotros como humanos actuamos en situaciones que son totalmente irracionales y tomamos decisiones irracionales, pues ¿qué esperan de una máquina que ustedes mismos les están diciendo cómo debe comportarse?